Bienvenidos todos. Hoy estudiaremos la relación que existe entre la estructura y la textura que presentan los alimentos. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo se relacionan estos dos factores, la textura y la estructura que presentan los alimentos? Pues en esta clase conocerán cuál es su relación. Primero, para poder establecer una relación, debemos definir o conocer a qué nos referimos cuando hablamos de textura y cuando hablamos de estructura. Existen múltiples definiciones en la literatura sobre la textura. La RAE la define como la estructura, disposición de las partes de un cuerpo, de una obra, etc. Existe otra definición sensorial en la que indica que la textura comprende principalmente la respuesta del sentido del tacto a los estímulos físicos como resultado del contacto entre alguna parte del cuerpo y el alimento. Por su parte, la norma ISO 5492 indica que la textura involucra todos los atributos mecánicos de un producto alimenticio perceptibles por los principales receptores, mecánicos, táctiles, visuales y auditivos. Fíjense que en esta definición ya estamos ampliando la cantidad de sentidos que se involucran. Por último, tenemos que de Mann indica que la textura es la forma en la cual los diferentes constituyentes y elementos estructurales del alimento están arreglados y combinados con la macro y microestructura y la manifestación externa de esa estructura en términos de flujo y deformación. Ya aquí tenemos una definición un poco más compleja en la cual estamos hablando de diferentes constituyentes, elementos estructurales, cómo se arreglan esos elementos estructurales a diferentes escalas, macro y micro, ¿ok? Y entonces ese arreglo a las diferentes escalas van a manifestar de manera externa en cómo ese alimento va a fluir y se va a deformar, ¿ok? Entonces nos va a dar determinadas características de textura. Por su parte, la estructura podemos indicar según la RAE que es la disposición o modo de estar relacionadas las distintas partes de un conjunto y Tom Van Ville la definen como la distribución en el espacio de los componentes en el producto y las fuerzas de interacción interna que actúan entre los elementos estructurales. Ahora, vamos a ver cómo es la relación con un esquema que nos va a permitir visualizar. Tenemos que los alimentos poseen ciertas características las cuales son captadas por los 5 sentidos cuando los vemos y agarramos o en el proceso oral cuando los consumimos. Estas características van a depender de la composición del alimento y del arreglo y distribución que tienen los diferentes componentes y las diferentes estructuras que se puedan presentar a las diferentes escalas, como mencionamos en la definición anterior, tanto macro como micro. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿a qué nos referimos cuando mencionamos diferentes estructuras? Pues nos referimos, por ejemplo, a la presencia de burbujas, gotas, cristales, etcétera, de las cuales, dependiendo del tamaño y la cantidad en que éstas estén presentes, entonces dependiendo de la parte estructural, el alimento me dará ciertas características de textura particulares. Es por ello que la estructura que presentan esas diferentes arreglos y distribuciones y componentes que tiene mi alimento me va a dar las características texturales que va a percibir el consumidor. Veámoslos con un ejemplo. Acá tenemos como ejemplo el helado. Ubiquemos entonces nuestro esquema y veamos cada una de las partes. Al verlo, podemos decir que es un helado cremoso y al tocarlo y probarlo se puede además decir que es suave y frío. Ahora, entonces, ¿a qué se deben estas características? Si se evalúa la composición, se sabe que los helados se fabrican a partir de leche fluida, en polvo o condensada, cremas, grasas vegetales, sacarosa, glucosa, saborizantes y emulsionantes y estabilizantes.
El producto final tiene aproximadamente un 60% de agua, 15% de hidratos de carbono, 15% de lípido y 3,5% de proteínas y un pequeño porcentaje de emulsionantes y estabilizantes. Adicionalmente, se le inyecta aire para crear la espuma cremosa que es el helado. Si se evalúa cuáles son las estructuras que están presentes en el helado, se puede observar en la micrografía que hay presencia de cristales de hielo, glóbulos de grasa y burbujas de aire. Su cremosidad entonces se debe a que la grasa está distribuida de forma homogénea gracias a los emulsionantes y a que no se forman grandes cristales de hielo o de lactosa causantes de la arenosidad en la boca, lo que se evita por la adición de emulsificantes o gomas. La baja temperatura propicia la formación de hielo, mientras que la lactosa se puede cristalizar debido a su alta concentración. Un buen helado siempre debe contener microcristales imperceptibles y para favorecerlo se cuentan con las grasas que restringen su contacto e inhiben su tendencia natural para crecer y convertirse en macrocristales. Además, tanto los estabilizantes, carrageninas, alginatos, MC y pectinas, como los azúcares, interactúan en el agua por puentes de hidrógeno y previenen la cristalización. Resumiendo, podemos decir que la textura del helado es altamente compleja. Es una espuma sólida de glóbulos de aire, cubiertos por la grasa emulsificada junto con una red de microcristales de hielo que a su vez están rodeados de un líquido acuoso en forma de sol. El resultado de todas estas intrincadas relaciones es un producto cremoso y estable al momento de consumirlo. Entonces aquí con este ejemplo del helado podemos ver claramente la relación que existe entre las características estructurales que vienen dadas por el arreglo y el tamaño de esas diferentes estructuras que se presentan, estructuras que se forman gracias a la composición y la interacción de ellas es lo que me va a dar entonces las características de textura que va a percibir el consumidor. Ya al conocer entonces la estrecha relación que existe entre la estructura y la microestructura, ¿ok? Podemos decir que esta es muy importante y ella nos va a permitir el desarrollar nuevos productos con propiedades sensoriales deseadas, ya porque si yo necesito unas características muy particulares de textura, entonces yo voy a buscar desarrollar en mi producto unas estructuras a un tamaño tal que me den esas características particulares. Igualmente me va a permitir optimizar los procesos de producción de los alimentos y prevenir o retardar el deterioro de la textura durante el almacenamiento, ya que muchos de los casos de pérdida, de calidad del producto se debe a el hecho de que varían las características texturales de el mismo. Si yo sé cómo varían, entonces las puedo prevenir. Acá les presento un cuadro en el que se muestran los principales cambios de textura que presentan algunos alimentos durante el almacenamiento, en los cuales se puede observar que muchos casos de ellos involucran que ya sea la modificación de la composición del alimento, como es el caso del pan, que fíjense que en la corteza del pan se dice que el cambio de textura disminuye la crujencia y aumenta la tenosidad, y es debido a la migración de agua en la miga, ¿ok? Y la absorción del agua, entonces aquí está cambiando la composición que tiene, ¿ok? El pan en este caso porque está absorbiendo agua, o también pueden deberse, como vimos anteriormente, a modificación de las estructuras presentes, como en el caso consiguiente, que es el de las mantequillas y las margarinas, en la cual aumenta la firmeza y se hace más granuloso y disminuye su carácter untable, lo cual se debe al crecimiento, en este caso, de los cristales de grasas que están presentes y también a la forma que presenta ese cristal. Entonces, bueno, se presentan diferentes productos, tortas, queso, chocolates, galletas, huevos, frutas deshidratadas.
acá en esta tenemos pescado congelado, el helado, fíjense que fue el caso anterior, que evaluamos su textura y a qué se debe. Entonces, bueno, pueden haber cambios en la textura como que se convierte en más granuloso y arenoso, y además puede convertirse también, tenerse una sensación de grasoso. ¿Y a qué se puede ver esto? Bueno, si se siente más granuloso, el agrandamiento de los cristales de agua, la arenosidad se la da la cristalización de la lactosa que está presente, y la parte de que se sienta más grasoso se debe al colapso de los glóbulos de grasas que están presentes. También tenemos semillas leguminosas, mayonesas, carne, leche. Por acá tenemos mostaza preparada, pepinillos, tartaletas, caramelas, tortillos, vegetales, etc. Es decir, en muchos de los productos el deterioro que se puede presentar puede ser debido a cambios en la textura que presenta este alimento, y bueno, las causas que lo generan generalmente son o variaciones, como dijimos anteriormente, en la composición, o la modificación de esas estructuras que están presentes internamente en el alimento. Con esto entonces damos por concluido el tema relacionado con la estrecha relación que existe entre la textura y la estructura que presentan los alimentos. Muchas gracias.